Si echamos la vista atrás a los tiempos precristianos, encontraremos que el mensajero de Dios bajó a la tierra, visiblemente, por así decirlo, revelándose y haciéndose entender por el ser humano. El mayor mensajero de Dios que bajó a la tierra, el Cristo, era a la vez el que era capaz de revelarse a sí mismo en el mayor suceso de la tierra, así como el último de aquellos que podían revelarse a sí mismos sin la ayuda del ser humano. Ahora vivimos en la era de la revelación de Miguel. Existe como las otras revelaciones, pero no se revela por la fuerza del ser humano, porque el hombre ha entrado en su evolución de libertad. Debemos salir para encontrar la revelación de Miguel. Debemos prepararnos de tal modo que Él nos envíe las más poderosas fuerzas y nos hagamos conscientes de lo suprasensible en el entorno inmediato de la Tierra. No fracasemos en reconocer lo que esta revelación de Miguel significaría para los hombres del presente y del futuro si los hombres se aproximaran a ella en libertad. No fracasemos en reconocer que los hombres de hoy se esfuerzan por obtener una solución de la cuestión social a partir de los vestigios de los antiguos estados de conciencia. Todos los problemas que podían ser resueltos con los antiguos estados de conciencia humana han sido resueltos. La Tierra está en la fase descendiente de su evolución. Las demandas que surgen hoy no pueden ser resueltas con el pensamiento del pasado. Solo pueden ser resueltas por una humanidad con una nueva constitución del alma. Es nuestra tarea, pues, dirigir nuestra actividad para que pueda ayudar al surgimiento de esta nueva constitución del alma en la humanidad. El hecho de que los seres humanos no puedan liberarse de los conceptos que han sido fomentados durante milenios oprime nuestras almas como una terrible pesadilla. Vemos hoy cómo los resultados de estos conceptos anticuados, que están despojados de todo contenido y no son más que meros cascarones que siguen su curso casi automáticamente. En todas partes se habla sobre los ideales humanos, pero estos ideales no tienen contenido real, son meramente palabras sonantes, pues la humanidad necesita una nueva constitución del alma. Era así una vez la llamada resonó a la humanidad que, traducido a nuestro idioma, dice, comillas, cambia tu forma de pensar porque el tiempo ha llegado, cierra comillas. En aquel tiempo, sin embargo, los seres humanos aún eran capaces de cambiar su forma de pensar, de su antigua constitución del alma. Ahora esto es posible, esto posiblemente ha cesado. Si lo que en aquel tiempo fue empezado tuviera que ser cumplido hoy, sería cumplido con una nueva constitución del alma. Miguel transmitió a los seres humanos la tradición de Yahvé, la influencia de Yahvé. Desde el final de los años 70 del siglo XIX, él está ocupado, solo si vamos a su encuentro, en transmitir la comprensión del impulso crístico en el verdadero sentido de la palabra. Pero debemos ir a su encuentro, y salimos a su encuentro si cumplimos dos condiciones. En lo que respecta a la constitución de nuestra alma, podemos decirnos a nosotros mismos, tenemos que superar un cierto error. No deseo cargarles excesivamente con limitadas abstracciones y concepciones filosóficas del mundo, pero debo traer su atención a un síntoma tal de la evolución moderna humana como el filósofo Cartesius, Descartes, que vivió en el amanecer de la era moderna. Él aún sabía algo de lo espiritual que juega a través del moribundo sistema nervioso del hombre, pero hizo al mismo tiempo la afirmación, pienso, luego existo. Eso es lo opuesto de la verdad. Cuando pensamos, no somos, pues al pensar tenemos meramente la imagen de la realidad. Pensar no tendría ninguna consecuencia para nosotros si existiéramos dentro de la realidad con nuestro pensamiento, si pensar no fuera meramente una imagen. Debemos ser conscientes del espejo de la personalidad de nuestro mundo de imágenes mentales,
de nuestro mundo de pensamientos. El momento que seamos conscientes de este espejo de la personalidad, apelaremos a un origen diferente de la realidad dentro de nosotros. De esto Miguel desea hablarnos. Eso significa que debemos tratar de reconocer nuestro mundo de pensamientos en el espejo de la personalidad. Entonces trabajaremos contra la evolución luciférica, pues esta última está enormemente interesada en verter sustancia en nuestro pensamiento, en tratar de engañarnos con la errónea creencia de que el pensamiento está impregnado de sustancia. El pensamiento no contiene sustancia, sino simplemente imagen. Nosotros obtendremos sustancia de otros niveles más profundos de nuestra conciencia. Esa es la condición. Solo necesitamos ser conscientes de que nuestros pensamientos nos debilitan. Entonces apelaremos a la fuerza de Miguel, pues él va a ser el espíritu que nos señale aquello que es más fuerte en nosotros que el pensamiento, en tanto que hemos aprendido a través de la moderna civilización principalmente a considerar el pensamiento. Y al hacer eso nos hemos vuelto seres humanos débiles, porque hemos considerado el pensamiento mismo algo real. Podemos imaginar que estamos dando vueltas siempre tan alejados de la mera inteligencia abstracta, pero esto es una ilusión, ya que los seres humanos modernos estamos en la esclavitud de la inteligencia y no emitimos de los más profundos niveles de nuestro ser a los pensamientos mismos aquello que debería haber en ellos. Bueno, muy bien, no sé si está claro o repetimos o tienen alguna pregunta o continuamos, ustedes dirán. Yo creo que vale la pena como repetirlo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces voy a releer. Si quieres te ayudo, Santi. Gracias, Vladimir. Bueno, pues, Bueno, en lo que respecta a la constitución de nuestra alma, podemos decirnos a nosotros mismos, tenemos que superar un cierto error. No deseo cargarles excesivamente con limitadas abstracciones y concepciones filosóficas del mundo, pero debo atraer su atención a un síntoma tal de la evolución moderna humana, como el filósofo Cartesius Descartes, que vivió en el amanecer de la era moderna. Él aún sabía algo de lo espiritual que juega a través del morimundo sistema nervioso del hombre, pero hizo al mismo tiempo la afirmación: pienso, luego existo. Esto es lo opuesto de la verdad. Cuando pensamos no somos, pues al pensar tenemos meramente la imagen de la realidad. Pensar no tendría ninguna consecuencia para nosotros si existiéramos dentro de la realidad con nuestro pensamiento. Si pensar no fuera mente una imagen. Debemos ser conscientes del espejo de la personalidad de nuestro mundo, de imágenes mentales, de nuestro mundo de pensamientos. El momento que seamos conscientes de este espejo de la personalidad, apelaremos a un origen diferente de la realidad dentro de nosotros. De esto Miguel desea hablarnos. Eso significa que debemos tratar de reconocer nuestro mundo de pensamientos en el espejo de la personalidad. Entonces trabajaremos contra la evolución luciférica, pues esta última está enormemente interesada en verter sustancia en nuestro pensamiento, en tratar de engañarnos con la errónea creencia de que el pensamiento está impregnado de sustancia. El pensamiento no contiene sustancia, sino simplemente imagen. Nosotros obtendremos sustancia de otros niveles más profundos de nuestra conciencia.
Esta es la condición. Solo necesitamos ser conscientes de que nuestros pensamientos nos debilitan. Entonces apelaremos a las fuerzas de Miguel, pues él va a ser el espíritu que nos señale aquello que es más fuerte en nosotros que en el pensamiento. En tanto que hemos aprendido a través de la moderna civilización principalmente a considerar el pensamiento, y al hacer eso nos hemos vuelto seres humanos débiles, porque hemos considerado el pensamiento mismo como algo real. Podemos imaginar que estamos dando vueltas siempre tan alejados de la mera inteligencia abstracta, pero esto es una ilusión, ya que los seres humanos modernos estamos en la esclavitud de la inteligencia y no emitimos de los más profundos niveles de nuestro ser a los pensamientos mismos aquello que debería haber en ellos. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que quedó un poquito más claro. De todas maneras, yo creo que Steiner va a seguir hablando al respecto en los siguientes párrafos. Entonces, yo creo que podemos leer un poquito más y luego comentarlo. Espérate, ¿pueden repetir el último párrafo, porfa? Que creo que ahí está como resumido una parte importante. Desde Podemos, Esa es la condición, solo necesitamos ser conscientes de que nuestros pensamientos nos debilitan. Entonces apelaremos a la fuerza de Miguel. Eso. ya. Esa es la condición. Solo necesitamos ser conscientes de que nuestros pensamientos nos debilitan. Entonces, apelaremos a la fuerza de Miguel, pues él va a ser el espíritu que nos señale aquello que es más fuerte en nosotros que el pensamiento. En tanto que hemos aprendido a través de la moderna civilización, principalmente a considerar el pensamiento. Y al hacer eso nos hemos vuelto seres débiles, seres humanos débiles, porque hemos considerado el pensamiento mismo como algo real. Podemos imaginar que estamos dando vueltas siempre tan alejados de la mera inteligencia abstracta, pero esto es una ilusión, ya que los seres humanos modernos estamos en la esclavitud de la inteligencia y no emitimos de los más profundos niveles de nuestro ser a los pensamientos mismos aquello que debería haber en ellos. Bueno, Gracias. muy bien. Entonces continúo. Santiago, ahí en esta parte sería pertinente como también diferenciar que en sí los pensamientos que lo debilitan a uno son aquellos pensamientos egoístas, ¿no? Porque creo yo que también si uno es capaz de llenar la mente con pensamientos de amor, de fe, de Dios, de lo divino, creo que en este caso los pensamientos, por el contrario, son positivos. Sí, Vladimir, creo que estoy de acuerdo contigo. Desde ese punto de vista debe ser así. Pero yo creo que Steiner está hablando digamos que se ha endiosado mucho el intelecto y no la parte de voluntad o amorosa del ser humano. Pero obviamente hay pensamientos muy positivos para el crecimiento de la moral. Eh, entonces, no lo tengo muy claro, pero yo creo que es como tú dices, Vladimir. Pri, ¿habías levantado la mano? Sí, Pri, buenas noches. Tengo una Hola. preguntita, es referente a ese tema. Por ejemplo, digamos, los pensamientos malos, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Ya sabemos que pues, son de hecho mucha influencia luciférica arimánica. En cuanto a los pensamientos que se llaman buenos, ¿sí? Ahí yo pienso que lo que quiere decir Steiner cuando se utilizan, digamos, las fuerzas micaélicas, ¿sí? Para como equilibrar esta balanza de polaridades entre Lucifer y Arimán,
pienso que se refiere a la voluntad, al impulso volitivo, porque digamos el pensamiento, como dice, desgasta, eh, o sea, digamos, no es como si fuera real, sino lo que lo hace real viene siendo como la voluntad, o sea, el actuar en ese pensamiento. Y ahí es donde se podría decir que se actúa bien o se actúa mal, ¿cierto? Allí sí habría como, digamos, ya sería como tal una actividad del hombre, porque el pensamiento, según lo que concibo, es, por ejemplo, lo que decía Platón del mundo de las ideas, es decir, el pensamiento no es creado por el hombre. Esa es una pregunta que tendría yo, perdón, una afirmación que podría dar yo con respecto pues, a lo que se está diciendo, es decir, que el pensamiento no proviene del hombre, pero la interpretación o la voluntad o el acto, ¿sí?, que lleva ese pensamiento es lo que el hombre entrega, que lo entrega con libertad o sin libertad, porque el hombre es la entidad del amor y la libertad, ¿no? Entonces, en ese caso, es lo que me tenía como en duda, Pri. Vale, ¿no? Yo creo que es así como dices. Lo importante, digamos, es como la libertad y el amor, y la voluntad debe estar dirigida hacia eso. Y los pensamientos que no sean contaminados por Lucifer y Arimán, así como tú lo dices. Bueno, muy bien, no sé si tiene un comentario adicional o continuamos. Es que los pensamientos vienen de afuera, ¿no es cierto? Sí, vienen de afuera. En realidad nosotros somos como unos receptores. Nuestro cerebro actúa como un receptor de pensamientos, tanto de pensamientos buenos como malos, ¿no? Y, y nosotros pues los ejecutamos con nuestra voluntad, pero no hace parte, digamos, de nosotros, son de afuera. Entonces, muy bien, así es. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Él habló de Miguel, que deberíamos dirigirnos a Miguel o Micael para ver cómo dirigir esos pensamientos de forma más, bueno, imagínate, eh, actuar. Sí, Steiner dice que es Miguel el que da ese impulso para poder vencer esos dos, bueno, un error o tener dos condiciones. La primera es la que acabo de decir, que es que el pensamiento no es sustancia, no hace parte del ser humano. Y la otra condición es la que a continuación en este párrafo lo va a decir. Bueno, entonces dice así. La segunda condición es que introducimos en nuestros deseos y por tanto en nuestra voluntad aquello que resulta de una realidad que debemos reconocer como suprasensible. El hecho de que el misterio del Gólgota en su carácter suprasensible no ha sido tomado absolutamente en serio ha tenido graves consecuencias. Lo he mencionado a menudo aquí. He atraído, por ejemplo, su atención a las opiniones del teólogo liberal Adolf Harnack. Hay muchos teólogos liberales que confiesan abiertamente. A través de los documentos históricos no puede encontrarse ninguna prueba de la existencia de César o de Napoleón. ¿Por qué? Porque en el misterio de Golgota un suceso iba a ser puesto delante de la humanidad para el cual solo se tendría acceso suprasensible. No se iba a tener acceso a él a través de los sentidos. Para que la humanidad pueda aprender, precisamente a través del misterio del Golgota, a alzarse hacia lo suprasensible,
no debía haber ninguna prueba externa, sensible, histórica. Hemos así indicado dos cosas hacia las que nos debemos esforzar. Primero, reconocer lo suprasensible en el mundo sensorio inmediato, esto es, en el mundo del hombre, del animal y de la planta. Este es el camino de Miguel. Y su continuación es encontrar en el mundo que nosotros mismos reconocemos como suprasensible el impulso crístico. Bueno, yo creo que ahí está en el último párrafo como el resumen de lo que es el impulso de Miguel. No sé si tengan algún comentario, pregunta. ¿Está claro? ¿Quieren que releamos o lo explique yo? Ustedes dirán. Compártenos tu visión, Santi. Vale, muy bien. La idea es que el ser humano, todo lo que ve por sus sentidos, lo que oye, lo que tacta, todo el mundo material, por lo general, y aún sea creyente, piensa que eso es la realidad. Y no se da cuenta de que cada objeto material, cada planta, cada animal, cada ser humano es un trasunto de algo espiritual y que eso es lo real de ese ser, de eso que está allí presente ante sus sentidos. Lo que es invisible es lo verdadero, lo otro es como un ropaje temporal. Entonces tratar de ver o sentir o darse cuenta de que detrás de lo material hay un trasunto espiritual que es lo verdadero, es lo que el impulso de Miguel va a hacer. Eso es más o menos lo que yo entiendo. No sé si tengan algún comentario adicional, inquietud o continuamos. Santi, una pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Estas batallas que se llevan entre Miguel y Lucifer, bueno, y los del otro lado, ¿son siempre en torno al ser humano? O sea, todo siempre va a tener que ver con nosotros. Sí, la respuesta rápida es sí, porque así suene, a ver cómo se llama esta palabra, como muy egocéntrico el ser humano ante el mundo del universo. La realidad es que toda la evolución del universo material está enfocada o centrada en la evolución del ser humano. Así que en esta evolución, Kate, todas esas batallas o sucesos que pasan en el mundo espiritual, esas contiendas entre Miguel y sus jerarquías contra las otras opositoras, se deben a la evolución del ser humano. Nada más. Y estamos hablando de este universo material. De pronto en un siguiente va a ser diferente. Pero en ese momento es así. De hecho, se puede decir sin ningún problema que todo este universo material que aparenta ser infinitamente grande está hecho solamente para el ser humano, para la evolución del ser humano. Bueno, eso es más o menos lo que yo tengo entendido, Kate. No sé si alguien quiere agregar algo, opinar algo. Creo que habíamos leído, o es algo que me viene a la mente, que en cada ser humano tenemos al dragón y tenemos a Miguel, ¿no? En una lucha continua, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, dependiendo de lo que hagamos con nuestra vida, pues va a depender qué prime
Miguel o que prime el dragón, ¿sí? Eso creo que lo hemos leído o lo leí o no sé. Pues el comentario que hago con relación a esto, ¿no? No sé si Santi aclaras eso. Sí, Vladimir, eso que dices, así lo dice Steiner. No me acuerdo en qué ciclo de conferencia lo dice, pero sí lo dice. Eh, Todo lo que sucede en el macrocosmos sucede en el microcosmos, en nosotros mismos, ¿no? En nuestra mente, en nuestra alma. Y esas contiendas que universalmente, digamos, en lo que ocurre en los mundos espirituales superiores, digamos, a nivel de microcosmos, suceden en nuestra mente, ¿no? En cada ser humano. Entonces, sí es así como tú dices, Vladimir. Inclusive me viene a la mente lo que conocemos de los santos, ¿no? Especialmente del Padre Pío, ¿no? ¿Sí? Siendo un ser tan elevado, tan celestial, pues los ataques que tenía de parte del demonio eran muy duros, ¿no? Hasta agredirlo físicamente, ¿no? Sí, así es. Es un buen ejemplo porque con la biografía del santo de Pío, se ve que esas batallas se libran también en el ser humano, ¿no? Como el Padre Pío era tan santo, entonces físicamente se notaba, ¿no? Pero por lo general se hace en la mente, a nivel invisible, ¿no? Bueno, muchas gracias por el aporte, Vladimir. Yo siempre entendí que como no podía con metérsela en la cabecita ni en, lo agredía físicamente, ¿no? Sí, ya. O sea, como era tan elevado, tan puro, entonces tenía que recurrir al mismo maltrato físico, ¿no? A torturarlo. Sí, así es. Digamos, Lucifer y Erimán, cuando ven que la cosa está difícil para ellos, llaman a otros agentes para que les colaboren en eso. Normalmente los que se involucran más en el mundo material y etérico son otras entidades, eh, como los demonios, los fantomas, los espectros, y eso sí pueden físicamente, en ciertas condiciones especiales, agredir a un ser humano. Lucifer y Erimán simplemente dirige, pues, pero es correcto, porque son tentados por ellos. ¿Y vas a decir algo? Sí, Pri, de pronto me puedes recordar por favor un poquito lo de los fantomas. Es que no me acuerdo muy bien la terminología o qué es lo que son. Sí, muy bien. Nosotros tenemos tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Esos tres cuerpos son influenciados por ciertas características anímicas, o sea que está relacionado el cuerpo astral con el alma sensible, el cuerpo etérico con el alma racional y el cuerpo físico con el alma consciente. Entonces, cada vez que el ser humano es tentado y comete físicamente o hace la actividad debido a la tentación en alguna de esos tres tipos de almas, entonces va a crear, si es en el cuerpo etérico, un fantoma; si es en el cuerpo astral, un demonio; y si es en el cuerpo físico, un espectro. O sea que se puede decir que está relacionado la creación de uno de estos seres por la cometida de un pecado del ser humano. ¿Y estos pueden afectar a otros seres humanos? En teoría, sí, un poquito. Sobre todo a los que están cerca, ¿no? Sí podría afectar.
Más o menos como en el pasaje de la Biblia cuando Cristo expulsa un poco de demonios a los cerdos. Entonces la idea de Cristo para solucionar el problema en ese pueblo o en esa aldea es que se arrojen al precipicio y se mueran, para que ahí no puedan transmitirse a los demás. Porque esos espíritus se pueden transmitir. Algo así como las posesiones, ¿no? Se pueden transmitir. Tienen que estar cerca. Estas posesiones no son de Lucifer y Iván, ¿no? Sino de estos espíritus diferentes. Uy, eso es, o sea que prácticamente eso es creación de uno, ¿no? Pues como ser humano. Sí, sí, así es. De hecho, cuando uno va a la primera etapa del purgatorio, o sea, el infierno, lo primero que va a ver es todas sus creaciones monstruosas que ha hecho, que son grotescas y feas. Y eso es feo. Y la gente se asusta, pensando que son cosas exteriores a uno y son hechas por uno. Bueno, muy bien, así tengan algún comentario, pregunta, inquietud, continuamos. Ustedes dirán. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Al describirles esto, estoy describiéndoles al mismo tiempo los más profundos impulsos de la cuestión social. Esto es importante, porque en este periodo estamos sufriendo mucho la cuestión social, ya que la abstracta Liga de Naciones no resolverá el problema internacional. Tales abstracciones no unen a la gente por toda la Tierra. Aquí está hablando de la ONU, ¿no? Pero los espíritus que guían a los seres humanos a lo suprasensible y de los cuales hemos hablado durante estos días, unirán a la gente. Externamente, la humanidad se acerca hoy a graves batallas. En lo que respecta a estas serias batallas, que solo están en su comienzo, lo he mencionado a menudo aquí, y que conducirán los antiguos impulsos de la evolución de la Tierra ad absurdum, no hay remedios políticos, económicos o espirituales que puedan ser tomados de la farmacia de la evolución histórica pasada, ya que desde estos tiempos pasados vienen los elementos de fermentación que primero han llevado a Europa al borde del abismo, que enfrentarán a Asia y a América la una contra la otra, y que están preparando una batalla por todo el mundo. Esta dirección ad absurdum de la evolución humana puede ser contrarrestada solo por aquello que conduce a los hombres por el camino hacia lo espiritual, el camino de Miguel, que encuentra su continuación en el camino de Cristo. No sé si tengan algún comentario, pregunta, continuamos. Siempre que leemos esto, yo siento como si, como si estuviéramos en la época, ¿no? ¿Sí? Como si Steiner estuviera pronunciando estas palabras en este momento. Es que es muy vigente, claro. De hecho, cuando lo Steiner lo dice aquí, lo está profetizando, porque al poco tiempo que él se muere, ocurre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas guerras que el ser humano tristemente se ha implicado por absurdos, es lo que él preveía que iba a pasar. Y dice aquí que va a ser cada vez peor. Y de hecho uno ve que mucho se debe a que los remedios que se quieren dar para solucionar estos problemas de la cuestión social no son los correctos. Eso es lo que está diciendo aquí Steiner. Entonces, dice Steiner además que solamente el impulso de Miguel, que es el que conduce a entender mejor a Cristo, el impulso de Cristo es lo que es la solución a la cuestión social. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario adicional o continuamos? Continuemos. Vale, muy bien. Bueno, aquí sigue otra conferencia y podemos empezarla.
y en poquito tiempo, en 10 minutos podemos pararla para continuar después. Cuarta conferencia y el título es La cultura de los misterios y el impulso de Miguel, autoconocimiento y su impregnación de los tres estratos de la conciencia. Lonar, 28 de noviembre de 1919. En el cumplimiento de las consideraciones que planteé ante ustedes en las conferencias de la semana pasada, me gustaría hoy preparar el terreno para lo que desarrollaré en detalle mañana y pasado mañana. Será cuestión de volver a su memoria de una manera diferente de la empleada hasta ahora, de mucho de lo que necesitaremos para poder llevar a cabo nuestro presente tema. Si tratamos de aclararnos a nosotros mismos la manera en la que la evolución de la Tierra se desenvolvió, lo podremos hacer mejor considerando y organizando los diversos eventos en relación con el punto central de la evolución de la Tierra, ya que a través de esa organización llegamos a una determinada estructura en la evolución del propio hombre. Este punto central, este centro de gravedad es, como ustedes saben, el misterio de Golgota, a través del cual toda la evolución terrestre recibió su significado, su verdadero contenido interno. Si volvemos a la evolución de la humanidad occidental que recibió el impulso del misterio de Golgota desde el oriente, debemos decir, aproximadamente en el quinto siglo antes del acontecimiento del misterio de Golgota, allí comienza, a partir de la cultura griega, una especie de preparación para el misterio del Golgota. Esta tendencia uniforme es introducida a través de la figura de Sócrates. Encuentra su continuación en la cultura griega en su totalidad. También en el arte la misma tendencia es discernible. Es continuada por la poderosa y excepcional personalidad de Platón y recibe un carácter más erudito con Aristóteles. Ustedes saben de varias conferencias que pronuncié ante ustedes que la Edad Media, principalmente en la época tras San Agustín, estaba principalmente inclinada a utilizar la guía que podía obtenerse del modo de pensamiento aristotélico para poder comprender que preparó el misterio de Golgota y que lo siguió. El pensamiento griego se volvió de gran importancia precisamente por la evolución cristiana de Occidente hasta el final de la Edad Media, por el hecho de que fue usado para la comprensión de la naturaleza real del misterio del Golgota. Está bien que nos demos cuenta de lo que tuvo lugar en Grecia durante estos últimos siglos antes del suceso del misterio de Golgota. Lo que tuvo lugar en el pensamiento, sentimiento y voluntad de los griegos fue el último eco de una cultura primitiva de la humanidad que ya no es apreciada hoy en día. Las consideraciones históricas ya no pueden ver estos asuntos a la luz correcta, ya que nuestras consideraciones históricas no se remontan a aquellos tiempos en los que una cultura de misterios que se extendió por toda la tierra civilizada en aquella época impregnaba todos los deseos y sentimientos humanos. Debemos retroceder a aquellos milenios a los que la historia no llega. Debemos volver con los métodos que encontrarán indicados en mi libro Ciencia Oculta para poder ver cuál era la naturaleza de esta cultura primitiva humana. Tuvo su origen en los antiguos misterios en los que aquellos seres humanos que eran encontrados objetivamente adecuados para la iniciación directa eran admitidos por grandes gurús. El conocimiento que así era impartido a aquellos iniciados en los misterios fluían a través de ellos a otros seres humanos. Uno no puede comprender una cultura antigua en su totalidad si uno no enfoca su atención sobre la tierra materna de los misterios. Si uno, de- desde hacerlo, esta tierra materna de los misterios puede ser claramente discernida en los trabajos de Aeschylus. Se puede sentir en la filosofía de Platón,
pero las revelaciones concernientes a lo divino que la humanidad recibió de los misterios se han perdido en la historia. Solo de la manera más primitiva están aún contenidas en aquello que se ha convertido en cultura históricamente demostrable. Podemos juzgar mejor lo que sucedió aquí si tenemos claro qué es lo que ha permanecido en la era post-socrática, en la civilización griega, de la cultura primitiva de misterios en la que la civilización griega tenía sus raíces. Lo que ha permanecido es un cierto modo de pensamiento, una cierta manera de visualización. Como ustedes saben, la historia externa relata cómo Sócrates fundó la dialéctica, cómo era el gran maestro del pensamiento, de aquel pensamiento que, más tarde, Aristóteles desarrolló de una forma más científica. Pero esta forma griega de pensamiento es sólo el último eco de la cultura de misterios, ya que esta cultura de misterios era rica en contenido. Hechos espirituales que son las causas fundamentales de nuestro orden cósmico fueron adoptados en la perspectiva total del hombre. Estos contenidos sublimes y poderosos se fueron perdiendo gradualmente, pero la forma de pensamiento desarrollada por los discípulos de los misterios ha permanecido y se ha hecho histórica, primero en el pensamiento griego, después de nuevo en el pensamiento medieval, en el pensamiento de los teólogos cristianos que adquirieron este pensamiento griego para poder comprender las formas de pensamiento, con las ideas y conceptos que eran una continuación del pensamiento griego, aquello que fluyó al mundo a través del misterio de Gólgota. La filosofía medieval, también llamada escolástica, es una confluencia de las verdades espirituales del misterio de Gólgota y el pensamiento griego. La elaboración, la penetración de pensamiento del misterio de Gólgota ha sido llevada a cabo. Si puedo utilizar la expresión trivial con la herramienta del pensamiento griego, de la dialéctica griega. Transcurrieron unos 4 siglos y medio desde la época en que el contenido de los misterios se perdió y se retuvo el elemento meramente formal, el mero elemento del pensamiento de los antiguos misterios hasta el misterio de Gólgota. Podemos decir aproximadamente 4 siglos y medio. Así tenemos que visualizar lo siguiente. En una era prehistórica, la cultura de los misterios se extiende por la tierra civilizada de aquella época. En el curso de la evolución, solo una esencia de ello permanece, es decir, la dialéctica griega, el pensamiento griego. Entonces el misterio de Gólgota tiene lugar. En el occidente, esto es, en el comienzo, comprendido por medio de esta dialéctica griega. Cualquiera que desee familiarizarse con la ciencia, digamos, incluso de los siglos décimo, undécimo y duodécimo, decimotercero o decimocuarto, que aún constan de teología, debe emplear su pensamiento de una forma muy distinta del modo de pensamiento científico natural de hoy en día. La mayoría de los seres humanos que hoy emiten una opinión sobre la escolástica no pueden hacerle justicia, porque solo tienen un entrenamiento científico natural, y la escolástica requiere un entrenamiento de pensamiento que es diferente del entrenamiento moderno científico natural. Bueno, muy bien. En- bueno, no sé si tengan un comentario, inquietud. Igual este último párrafo, dentro de 8 días lo volvemos a releer para concatenar con lo que viene. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, o dejamos allí. Ustedes dirán. La pregunta o la duda, se había dicho también que la cultura griega había tenido una influencia muy fuerte de arimánica, ¿no? O sea, que digamos que la esencia, yo lo que entendí es que la esencia de lo que dejaron estos grandes filósofos, pues es importante, pero que de igual manera creo que finalmente terminó en una materialización muy grande del pensamiento, sobre todo a nivel de Occidente.
Sí, así es. La, los griegos, la cultura griega está influenciada por Lucifer Arimán, cada uno en sus partes respectivas. Eh, pero lo que es Sócrates, Platón y Aristóteles y otros cuantos filósofos que pertenecían a los misterios, o bueno, no sé si todos pertenecían a los misterios, ellos eran excepciones de la cultura de la gente de aquella época de los griegos. Entonces, salvo el pensamiento de estos que ha citado Steiner, Platón, Aristóteles y Sócrates, sí, la cultura griega está influenciada por Arimán y Lucifer, y por eso termina un poco mal. Más o menos como en nuestra época, digamos, nuestra cultura está muy influenciada por Arimán, Lucifer y los Asuras, pero hay excepciones, como el Padre Pío y otros cuantos santos, que en sus pensamientos sí son positivos y vienen causados al entendimiento del impulso de Cristo. Entonces sí, Vladimir, así es, como tú dices. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o dejamos por hoy ahí. Estuvo sustancioso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, estuvo bueno, ¿no? Se leyó bastante. Sí. Uy, sí, muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes por participar, por estar Bueno, feliz noche. presentes. Bueno, Una feliz noche para todos. bueno, Dios feliz los noche. Chao, Gracias, chao, que chao. Chao. descansen. Chao, buenas Igualmente, noches. chao. Lo Feliz mismo, noche. saludos. Igualmente, Chao. saludos. Chao, chao.